A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Qué gusto saludar al doctor Martín Acevedo, muy amable. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, amigos de RCR y de Conexión Perú. A sus órdenes. Una primera apreciación respecto a este informe presentado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera impresión es que desde hace mucho tiempo que no se daba una situación así, y en buena hora que eso se haya dado con visitas in situ por parte de la Comisión Interamericana y que emita un informe objetivo, precisando con bastante generalidad la situación que vive el Perú y que desde adentro también ya se había comentado en algún momento, ¿no? Detalles como que esto ha empezado en el 2016 con una posición de recurrente desgobierno por parte de lo que vienen a ser las autoridades electas en el Ejecutivo y en el Legislativo, y la confrontación que desde el 2016, durante ya 7 años seguidos, viene dándose entre ambos poderes del Estado, que ha generado que haya inestabilidad, y esa inestabilidad lleve a tener primero electo un presidente de la República que era bastante cuestionado desde su elección, diciendo que hubo fraude, pasando porque finalmente una situación para nada justificable, pero absolutamente sorprendente, el 7 de diciembre da un golpe de Estado con unas connotaciones bastante también sui generis, ¿no? O sea, un golpe de Estado a las 11 de la mañana, con un parlamento lleno, sin estar de acuerdo con la policía y con la fuerza pública. No digamos, ni queremos ejemplificar los golpes de Estado, al contrario, nosotros hemos sufrido bastante desde niños, recordar que en toda Latinoamérica había esa tendencia y se ejecutaba entonces, sí, masacres como la Operación Cóndor, pero no como en esta oportunidad. Me parece que en esa parte la comisión exagera cuando dice que hubo una masacre. La masacre tiene por característica una muerte simultánea de muchísimas personas y eso no ha ocurrido. Bueno, hace un momento la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha rechazado que se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales, tal como lo detalla el informe de la comisión, ¿no? Además, ha señalado que hay cuestionamientos que el gobierno no comparte. Y en otro momento, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha dicho que este informe le parece que no tiene una proporcionalidad. La conclusión de la comisión menciona que hubo un uso excesivo de la fuerza ante la protesta contra el gobierno, pero dice el presidente del Consejo de Ministros que también la comisión debe velar por los derechos de quienes no solamente debe velar por los derechos de quienes demandan una nueva constitución, sino de toda la población. ¿Qué significa en esencia esto? Que el gobierno no va a tomar en consideración estas consideraciones planteadas por la comisión. A mí me parece que el mensaje tanto de la presidenta como de la presidenta de la República, como del presidente del Consejo de Ministros, va más allá de una observación puntual de tomar o no tomar en cuenta este informe, porque se entiende también, como lo ha dicho en la mañana la relatora de la comisión y la presidenta misma de la comisión, que esto ha sido previamente consultado para ver si tienen alguna observación el gobierno, el ejecutivo del Estado peruano en estos momentos, y después de ello es que se publica. Si hay estas opiniones es porque en efecto en ningún momento estuvieron de acuerdo con algunas precisiones como en efecto ejecuciones extrajudiciales. Lo más probable es que ahí se estén refiriendo a lo que ha ocurrido excepcionalmente con algunas personas que ni siquiera estaban en la marcha, sino que fueron, por decirlo menos, ya las investigaciones precisarán si el ejército o la policía, que son los que ejecutaron ello, se confundieron, se equivocaron, tuvieron un error específico, en efecto, incursionar con la fuerza pública contra ciudadanos que a veces ni siquiera estaban en la marcha, sino que estaban circunstancialmente pasando cerca de ella.
esos errores y de connotación penal y de connotación penal internacional se pagarán puntualmente y deberán ser puntualmente, digamos, sancionados los que tuvieron la función o los que ejecutaron y finalmente ultimaron a estas personas mal hecho, definitivamente denostado por todos, porque entendemos en un sano juicio que nadie debe haber enviado, ni el Premier con la formación que como abogado tiene, ni la presidenta que también es abogada y por formación hayan mandado a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas policiales a matar. Eso ha habido, en todo caso, ya en el terreno de los hechos, una exageración en el uso de la fuerza pública y un ejercicio abusivo probablemente de ella, pero por parte de quienes ejecutaron esas medidas, en tanto que no tomaron en cuenta, también lo más probable es que hay una legislación constitucional, hay una legislación del Ministerio de Interior y de su propia policía, y de hecho hay una reglamentación para este tipo de contrarrestar manifestaciones usando la fuerza pública que debe ser usada en forma medida y que de hecho se ha estado dando de esa manera en la mayoría de los casos, excepto, como le digo, en aquellos sitios puntuales y con personas y víctimas, desafortunadamente víctimas, con las quienes se abusaron en su ejecución, cuando éstas no tenían nada que ver o con la marcha o con la protesta o con la forma como esta población a través de sus dirigentes se había levantado y qué era lo que estaban reivindicando, probablemente ni lo conocía. Ayer yo conversaba con el primer presidente del Consejo de Ministros durante la gestión de Dina Boluarte, el doctor Pedro Angulo Arana, ¿no? Y le planteaba esta pregunta, ¿no? Si ellos en algún momento, en un Consejo de Ministros, en presencia de la presidenta, se tomó esa determinación, ¿no? Que las Fuerzas Armadas reprimieran estas manifestaciones, estas protestas. Dijo que en ningún momento ocurrió eso, ¿no? Luego también le trasladé, entonces, de quién podría haber sido la responsabilidad, del comando, ¿no? Y también él expresa esas dudas que el comando probablemente no dio esa orden, por lo tanto se trataría de responsabilidades individuales, ¿no? ¿Cómo es que ya en el plano de la justicia, porque este informe no es vinculante, tiene claro un peso específico, pero no es vinculante, ¿cómo puede esto de una u otra manera ser interpretado ya por la justicia, por el Ministerio Público que está viendo este caso? Yo creo que eso se va a dar a partir de las justamente recomendaciones que hace la comisión. Tiene 36 recomendaciones, el informe tiene 130 páginas, tiene más o menos unas 12 o 13 conclusiones, si no me equivoco, y esa es la parte sustancial del documento, que no hay que dejar de leerlo y de percibirlo y de asimilarlo como Estado peruano y como ejecutivo del gobierno, al actual gobierno, para efectos de implementar aquellas recomendaciones, porque entendemos que la lógica jurídica del derecho internacional dice que en estos casos, si eso no ocurre, de todas maneras, los que se sienten afectados en sus derechos por ser familiares, por ser víctimas propiamente del uso excesivo de la fuerza que excepcionalmente se puede haber dado aquí, van a recurrir, si no a la jurisdicción interna, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con antecedentes ya habidos de esta naturaleza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de jurisprudencias que se han generado, donde cuando ha habido el ejercicio abusivo de la fuerza pública por parte del ejército o por parte de la propia policía, así hayan pasado 35 años, como hace poco acabamos de darnos cuenta, con un militar y candidato y político en vigencia, se les sentenció. Y son así como, desafortunadamente, no está bien, pero desafortunadamente se pagan las penas y las infracciones de materia y de naturaleza penal. Eso, tarde o temprano, no hay que, digamos, soslayar ni asumir que no se va a dar, porque además, siendo como que se trataría, si así fuese, la calificación de crímenes de lesa humanidad, tarde o temprano, los que hicieron ejercicio abusivo de la fuerza en forma individual
en forma específica, sea quien fuese la persona natural que haya hecho eso, porque finalmente de eso se trata, hay una persona natural que es la que hierra, comete el error o actúa con alevosía, como premeditación o con ventaja, va a pagar sus penas. Eso está en manos, naturalmente, doctor de Acevedo, de la Administración de Justicia, ¿no? Siguiendo esa línea de análisis que usted traza, ¿no? La jurisprudencia que se ha registrado en otros países o en el nuestro, ¿no? Como el caso reciente que usted acaba de poner, se refiere usted al caso de Daniel Urresti, ¿no? El tema muy puntual, ¿esto podría alcanzar dentro de la línea de la Administración de Justicia a la Presidenta de la República, Ministro de Estado? En un principio, no directamente como responsabilidad penal, sino como responsabilidad política probablemente, pero en materia, digamos, penal específica dentro de la vía jurisdiccional, perseguida, procesada además por profesionales, como ya ha sugerido la Corte, que estén especializados en derechos humanos, y ojalá que en efecto la Fiscalía ponga esos fiscales especializados en derechos humanos y no cualquier tipo de fiscal que no tenga preparación suficiente para investigar bien estos hechos y poder sancionar, pedirle la sanción, perdón, al Poder Judicial para que a su vez este sancione con la pena que corresponda, tanto en el Código Militar como en el Código Común, en la vía común o en la vía jurisdiccional militar. Eso se va a dar individualizando a cada uno de los autores tarde o temprano para la sanción. La responsabilidad política obviamente es de los que gobiernan y siempre ha sido así. La responsabilidad política en todo caso tiene un tope y tiene un límite, y son los propios políticos los que tienen que resarcir ello cuando crean que en efecto están inmersos en una responsabilidad de naturaleza política, y para ello hay varias formas, ¿no? O sea, te consideras en efecto responsable, y dentro del grado de responsabilidad, asumiendo que eres una persona, en primer lugar, adulta, en segundo lugar, una autoridad pública, en tercer lugar, tienes un cargo absolutamente importante, y la responsabilidad, y finalmente la responsabilidad política no se evita, pues entonces renuncias, pues entonces dejas de ejercer el cargo, pues entonces pides disculpas, o de las otras varias formas que hay y que se ha visto desde hace muchísimo tiempo, en que nosotros tenemos conocimiento y uso de razón de la democracia, que eso se ha dado cuando ha habido ejercicio abusivo de la fuerza pública. Ahora, en lo que respecta al caso de Pedro Castillo, la comisión también se pronuncia, ¿no? Y también habla de que Castillo interrumpió el sistema democrático en el Perú. Eso también ya, de una u otra manera, hace una precisión contra lo que muchos hasta ahora han estado insistiendo, ¿no? Indicando que Castillo no sabía lo que hacía, que Castillo no cometió un golpe de Estado, que fue un golpe fallido, etcétera, etcétera, ¿no? De una u otra manera tratando de edulcorar el tema. Desde su punto de vista, ¿hace bien en este caso la comisión? Sí, claro, la objetividad ante todo, y me parece que desde ese punto de vista, ya habiendo estado acá en dos oportunidades, en diciembre y en enero, y habiendo constatado que esos hechos ocurrieron, lo que la comisión está haciendo, como también valga la precisión aquí y valga la aclaración aquí, la comisión es un ente consultivo, es un ente de naturaleza administrativa internacional, sugiere y recomienda, no juzga, no procesa, no es jurisdiccional, pero está muy bien que lo especifique, que lo enmarque dentro de todo el contexto del desorden, porque no olvidemos que justamente la investigación empieza y se inicia porque el 7 de diciembre, a eso de las 11 de la mañana aproximadamente, en efecto, el señor Castillo ha dado un golpe de Estado, ha intentado dar un golpe de Estado, ha consumado un golpe de Estado o no ha consumado un golpe de Estado, pero lo ha tratado de hacer. Eso ya lo dirá la justicia nacional interna y también la justicia internacional, porque seguramente así ha de ocurrir cuando pasen los años y tarde o temprano, pero es a partir de ahí que se desatan los hechos. Si ese hecho probablemente no ocurría y más bien transcurría en condiciones normales, y en aquella tarde el señor Castillo era procesado en el Congreso de la República como estaba previsto y citado, entonces estaríamos hablando
probablemente de otro del desenlace de los hechos, y de repente esta entrevista sería sobre otros temas y no sobre lo que desencadenó el hecho concreto del señor Castillo el 17 de diciembre aproximadamente a las 11 de la mañana, en una especie de intento o de golpe de Estado, depende cómo se lo quiera juzgar, y serán ellos los juzgadores, y en el caso del señor Castillo, su propia defensa, quienes lleguen a un debate alturado, concreto, específico, largo, lleno de testigos que deben de estar presentes, e imputando finalmente a quienes en efecto han cometido este probable delito, este presunto delito de golpe de Estado en su denominación como está en la Constitución, ¿no? ¿Probable o golpe de Estado? ¿Perdón? ¿Probable o fue golpe de Estado? Es que usted me pregunta y mi formación de abogado me permite decirle que eso se tendrá que probar. Las connotaciones que ha tenido han sido todas ellas claras. Para mí se frustró, o fue un intento, o fue lo que penalmente también se denomina un delito inconcluso, pero en algunos casos, además, siendo un delito inconcluso, se sanciona la intencionalidad de la gente, entonces eso lo dirá la justicia. Porque si se hubiese consumado un golpe de Estado, pues el señor Castillo estaría gobernando con todas las fuerzas armadas y fuerzas policiales, como son los golpes de Estado. A mí me parece que ha habido una intentona frustrada de tal hecho. Muy bien, doctor Martín de Acevedo, como siempre muy agradecido por esta comunicación con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.